Después de ver los distintos tipos de datos simples que podemos utilizar y cómo representar sus valores mediante literales, vamos a ver a continuación cómo podemos almacenar dichos valores en nuestro programa. Para ello podemos utilizar bien constantes simbólicas o bien variables. Ambas tienen en común que para hacer referencia a ellas utilizamos lo que se denomina un identificador, que viene a ser un nombre. Cada constante simbólica y cada variable tendrán un identificador para referirnos a ella. Este identificador lo podemos elegir nosotros como programadores y por ello es importante que en esa elección utilicemos identificadores que sean significativos. Esto quiere decir que el identificador debe aludir al contenido que se pretende almacenar en la constante simbólica o en la variable. Por ejemplo, si en una variable queremos almacenar la edad de una persona, podríamos utilizar este identificador. Si en una constante simbólica queremos almacenar un porcentaje de IVA, podríamos utilizar el identificador IVA. No sería adecuado utilizar identificadores del tipo X, Z o Y que de ningún modo hacen referencia al contenido que almacena. A la hora de elegir los identificadores, debemos observar ciertas reglas de construcción sintácticas. Estas reglas van a depender del lenguaje de programación y en el caso del lenguaje C son las dos que se muestran. La primera es que el primer carácter del identificador debe ser o bien una letra o bien el carácter de subrayado, también denominado subraya. La segunda regla es que el resto de caracteres del identificador pueden ser bien letras, bien dígitos o el carácter de subrayado. Estas dos reglas las podemos representar gráficamente en lo que se denomina un diagrama sintáctico. De ahora en adelante utilizaremos estos diagramas sintácticos para representar las reglas sintácticas de construcción de los elementos del lenguaje C. La forma de interpretar un diagrama sintáctico es muy simple. Comenzamos por la izquierda y debemos seguir algunos de los caminos permitidos hasta salir del diagrama sintáctico por la derecha. En ese recorrido debemos ir cumpliendo con las restricciones sintácticas que nos vayamos encontrando. Por ejemplo, en esta primera parte del diagrama sintáctico lo que estamos indicando es que el primer carácter debe ser o bien una letra o bien una subraya. Tanto si recorremos el camino por este lado como por este, nos vamos a encontrar con este requisito, o bien una letra o bien una subraya. A continuación, podríamos finalizar, por lo tanto, por ejemplo, una única letra sería un identificador sintácticamente válido, o podríamos a continuación indicar un dígito, o bien una letra, o bien una subraya. Y bien finalizar, o bien añadir otro dígito, otra letra u otra subraya. Es decir, lo que indica esta segunda parte es que el resto de caracteres deben ser o bien dígitos, letras o subrayas. No obstante, habrá ciertas normas que no pueden expresarse en un diagrama sintáctico y en ese caso irán acompañadas del texto que las describen. El lenguaje C es un lenguaje de programación sensible a mayúsculas minúsculas. Esto significa que en el caso de los identificadores no es lo mismo el identificador edad con todas las letras en minúscula que edad con todas las letras en mayúscula o con la primera mayúscula. Si queremos referirnos al identificador edad, debemos respetar la misma combinación de mayúsculas y minúsculas en todos los casos. Otra regla es que un identificador no puede contener espacios, ni acentos, ni la letra ñ, ni puede coincidir con una palabra clave. Podemos utilizar en lugar de los espacios el carácter de subrayado para reflejar que un identificador está compuesto por varias palabras. Por ejemplo, mes subraya actual para referirnos a un identificador que representa el mes actual. Con respecto a los acentos y la letra ñ, hay que tener en cuenta que los caracteres, en el caso de que sean letras, deben ser letras del alfabeto anglosajón. No es válido una letra griega, una cedilla, una ñ, ni ningún otro carácter que no se encuentre entre las 26 letras del alfabeto anglosajón. Por último, no debe coincidir con una palabra clave. Por ejemplo, no podemos utilizar int como un identificador, ya que esto ya tiene otro significado en el lenguaje C.